En videos anteriores nos estuvimos ocupando de las magnitudes eléctricas. En este caso vamos a hablar de una en particular, la resistencia. Esta magnitud eléctrica, la resistencia, nos va a servir y la vamos a poder aplicar en muchos aspectos de la refrigeración. Y hoy vamos a ver tanto la ley de Ohms y los fundamentos como una aplicación práctica de esta ley. Con este artefacto casero lo que queremos representar es una resistencia. De hecho, este es un alambre de micrón de un calentador eléctrico, el cual lo hemos estirado y lo hemos colocado entre estos dos listones de madera, con una conexión eléctrica, positivo y negativo, todos elementos caseros, un capacitor, un cable de 2 polos, y con este artefacto lo que vamos a generar es una resistencia en el alambre de micrón y vamos a generar calor. Con ese calor vamos a poder cortar el telgopor. Es un cortador de telgopor, rústico, casero, pero para demostrar el principio de la resistencia. Recordemos cuando estuvimos viendo magnitudes eléctricas que la resistencia justamente es la resistencia de un elemento al paso de los electrones. Pero para comprender este fenómeno de la resistencia tenemos que volver a un video anterior en donde hablábamos de magnitudes eléctricas. El que explica perfectamente la relación entre estas magnitudes eléctricas, tanto la resistencia, la intensidad y la tensión, es Ohms, la ley de Ohms. Esta explica la relación que existe entre estas magnitudes. Por eso vamos a repasarla y a fijar algunos conocimientos para después poder comprender cómo funciona este artefacto casero. El físico y matemático alemán Ohms nos dice que la tensión y la intensidad eléctrica están íntimamente relacionadas. Si aumenta la tensión, proporcionalmente aumentará la intensidad. Recordemos que la tensión está graficada en voltios y la intensidad en amperes. O sea que si la tensión sube, los amperes también. Ahora, para representar la tensión, imaginemos una autopista de varios carriles. En este caso, la autopista en sí sería el conductor y los carriles serían la capacidad de transportar electrones, autos. Cuantos más carriles, más electrones podría transportar. Significa que es proporcional la cantidad de carriles de la autopista a la cantidad de autos que pueden circular por ella. Con la electricidad pasa lo mismo. Si la tensión es alta, la posibilidad de transportar electrones es superior, por ende, la intensidad aumenta, medidas en amperes. Ahora, pero Ohms también decía que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que a mayor intensidad, menor resistencia. A mayor resistencia, menor intensidad. Y esto lo podríamos graficar con, imagínense el ejemplo de la autopista, si tuviera un peaje. El peaje funcionaría como una resistencia, evitaría el paso libre de los electrones y haría mucho más lento ese paso. Con este triángulo vamos a poder hacer las ecuaciones necesarias para despejar los distintos problemas que nos puedan llegar a surgir. Por ejemplo, si quisiéramos saber la intensidad con la que estamos trabajando, deberíamos dividir voltios por resistencia. De forma contraria, si quisiéramos saber la resistencia del aparato con el cual estamos trabajando, deberíamos dividir la cantidad de voltios de alimentación por la intensidad. Eso nos daría como resultado la resistencia.
Ahora, si quisiéramos saber en qué voltaje está trabajando el equipo, tendríamos que multiplicar la intensidad por la resistencia. Y ahí tendríamos el resultado en voltios. Bueno, me imagino que se estarán preguntando qué tiene que ver la refrigeración con tantos conceptos de la electricidad. Bueno, en la refrigeración siempre vamos a estar trabajando con estos conceptos. Ejemplo, este es un bulbo, es una sonda, un sensor de temperatura de un aire acondicionado split que se mide su correcto funcionamiento en ohms. Se mide la resistencia justamente con un aparato de medición. Con este aparato de medición vamos a poder saber si esta sonda, este sensor de temperatura ambiente de un split, está funcionando de forma correcta o no. Muchos artefactos de electrónica y en refrigeración poseen resistencias y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder diagnosticar si están funcionando correctamente justamente midiéndolas. Ahora bien, volviendo a nuestro artefacto casero, nuestro experimento, esto es de un calentador, lo sacamos de un calentador, lo estiramos, cortamos un pedacito nada más, tiene dos cables con los dos polos y lo conectamos a un capacitor. ¿Por qué hicimos esta conexión? ¿Por qué lo conectamos a un capacitor? Muy bien, porque queremos mantener el equilibrio en las magnitudes eléctricas. Esta resistencia, como es muy corta y vamos a estar trabajando con 220 volts, necesitábamos equilibrar la tensión. ¿Cómo hacemos para equilibrarla? Justamente adosando este capacitor. Lo que vamos a cortar ahora es telgopor de alta densidad. Son esos ladrillos que se utilizan para hacer las losas alivianadas. Y eso es lo que vamos a cortar en este momento para probar nuestro experimento. Ya tenemos conectado. Damos corriente. Y comienza a calentar nuestra resistencia. Van a ver cómo podemos cortarla fácilmente. Y el propósito del capacitor era poder tener una resistencia baja y no que se vuelva incandescente nuestro alambre de micrón. Cómo lo corta con total facilidad. Bueno, ahora vamos a cortar unos más grandes que necesitamos realmente para hacer una losa alivianada.
espero que les haya gustado el video, que les haya gustado nuestro experimento. Recuerden que esto es peligroso. Estamos con tensión, con un capacitor que es un acumulador de corriente. Y no se olviden de descargarlo, porque les puede dar una descarga, una patada. Para descargarlo utilizamos un destornillador una vez que está apagado. Y ahora está descargado, no nos va a dar una descarga. Bueno, espero que les haya gustado el video y los espero en el próximo. Si les gustó el contenido, por favor un like y suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego.